Y déjenme controlar el pinche mosquito. Niños, yo soy muy mal hablado. Hagan lo que yo digo, pero no hablen como yo hablo, porque si no en su escuela se los van a refregar, man. Y entonces dije, ¿qué hago? Dejé pasar unos días, muy pocos por cierto. Dije, tengo que volver a la literatura. La literatura me da una libertad que la historia me restringe y me cerca. No quiere decir que haya menos trabajo en la elaboración literaria, quiere decir que el trabajo es diferente. Dije, tengo que volver a la literatura, punto. Tengo que volver a la literatura. ¿Y a dónde? Y entonces abrí el closet que tengo, donde había un montón de libros en medio camino, en producción, en media manufactura, en idea, en esbozo, y encontré dos historias que me gustaban mucho de lo que había en el closet, que en el closet debe haber una docena de proyectos diferentes. Y estas dos me gustaban particularmente. ¿Por qué se habían quedado a vivir en el closet? Bueno, por razones diferentes. Una de ellas llevaba en el closet 15 años y la otra llevaba en el closet como 8 años. Porque en una me faltaba material originado en los periódicos de los años 50 en España, que no estaba en internet, y entonces tuve que irme a buscarlo en hemerotecas provincia en España. Y en la otra porque no encontraba las claves, era una novela y descubrí que no encontraba la clave, que había algún motivo extraño en el medio de la novela que yo no me podía explicar, y si no me lo podía explicar no lo podía contar, y que tenía que ser de una inmensidad y de una intensidad que motivara lo que pasa en la novela. Y vuelta, y la escribía y la tiraba, y la escribía y la tiraba, y se fue al closet a vivir bajo la idea de que cuando un libro te dice que no se quiere escribir, pelearte contra la página en blanco es un acto de estupidez. Lo que tienes que hacer es meterlo en un closet y dejar que algún día él te explique por qué no me dejas escribir, por qué no quieres que te escriba. Y entonces estaban en el closet y descubrí la clave informativa de uno y la clave anecdótica, la historia, el motivo por el cual el personaje vive bajo el horror, la angustia, la desesperación y camina hacia su muerte en esos términos. ¿Cuál es su culpa? Y entonces, una vez que lo descubrí, los dos libros estaban listos para escribirse. Coincidió con el inicio de la campaña de Andrés Manuel y me embarqué en mítines, cursos de formación, intercambio de insultos con gente que no me gustaba, broncas particulares y generales, y entonces bueno, se volvió el trabajo de las noches. Yo regresaba de Chihuahua molido por los viajes de avión de un mitin, y de 12 a 4 de la mañana escribía, y luego tomaba un avión a las 5:30 para irme a Cholula en avión, cosa que no existe, pero no importa, como metáfora es correcta, y me dormía en el avión, aprendí a dormir. Soy una fiera, donde pongo el ojo pongo la baba, me pongo en modo avión o en modo coche o en modo lo que se deje, y duermo en el metro con una mano en el travesaño y la cabeza levemente apoyada en la otra, y robándole horas al sueño. Los escribí muy rápido, relativamente muy rápido, y además de una manera muy extraña los escribía al mismo tiempo. O sea, escribía páginas de uno, me detenía, escribía páginas de otro, me detenía, que es una manera muy divertida, porque son, como ustedes podrán ver, los que quieran verlo, libros muy diferentes. Uno es un trabajo periodístico, reportaje histórico, y el otro es una novela de aventuras, que además tiene 3 tonos diferentes para contarse. Ahora les contaré por qué, o les explicaré por qué. Y siendo libros tan diferentes, yo trabajaba en uno, trabajaba en otro con gran felicidad. Descubrí que la máxima que algún día mi padre me propuso de descansar no es dejar de trabajar, sino cambiar de trabajo, es absolutamente cierta. Entonces yo descansaba de uno escribiendo el otro y del otro escribiendo el uno, y me lo pasaba muy bien, porque cada vez que encendías la computadora decías, ¿y ahora cuál de los dos me apetece escribir? Y me metía una jornada de trabajo ahí, y luego
al día siguiente otro, y a veces, ya en plena locura, escribía 3 líneas de uno, cerraba el programa y me iba a otro y escribía 8 líneas de otro, obligándome a decir, cada libro tiene tono diferente, cuidado. O sea, como ejercicio profesional, pues fue fascinante. Pero de repente me encontré que tenía 2 libros terminados, chiquitos, de 100 páginas cada uno de ellos. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago con esto? Y me fui a una reunión con mi editorial, con el Grupo Planeta. En general mis relaciones con Planeta son excelentes porque yo hago lo que me da la gana y ellos no me dan la lata, ¿no? Entonces llegué con mis 2 libros, nunca saben qué estoy haciendo, siempre los engaño y les digo, estoy haciendo esto, pero la verdad es que no es eso. Siempre llego con un libro diferente al que creen que estoy escribiendo, y llegué con 2 libros. No acepto adelantos de dinero para comprometer futuros libros, porque no me gusta que ese adelanto me cree una presión de tienes que escribirlo a esta fecha. Lo odio, yo escribo por felicidad y placer. Quitarme de encima la presión económica es fundamental, y afortunadamente desde hace muchos años vivo de mis derechos de autor. Y así la cosa, llegué con 2 libros. Me dijeron, Paco, ¿qué traes ahí? Dije, 2 libros. ¿Cómo? Sí, 2 libros. ¿Y de qué van? Bueno, pues este va de esto y este va de esto otro. Y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Los publicamos juntos? 2 trabajos de Paco Ignacio Taibo. Y dije, no, qué cosa más horrible. Además no tienen nada que ver uno con otro. Y entonces, ¿qué hacemos? Y entonces hacemos, dije, no sé, pero no pueden estar en un solo volumen. Son 2 libros absolutamente diferentes. Bueno, los publicamos por separado, 2 libros pequeños. Dije, no, ni madre, no, porque si los publicamos por separado van a costar 120 pesos cada uno, ¿sí? Y quiero que sean baratos. Estoy harto de ver a maravillosos lectores rascándose el bolsillo para poder juntar el dinero para comprar un libro, y cuando es mío más vergüenza me da. Y entonces ya últimamente en las ferias, pues si cuesta 120 y trae 108, yo acabo poniendo los 12 yo, que es menos de lo que me toca por derechos de autor de ese libro. O sea que hay libros por los que pierdo. Ni siquiera es el descuento de autor, sino es el sobredescuento de pobre contra pobre. Y entonces dije, no pueden ser 2 libros separados. Y estábamos en el maldito dilema de, ¿y ahora qué hacemos con estos 2? Publicamos este y dentro de un año publicamos el otro. Y dije, no, ¿qué les pasa? Pues sí, me he quemado durante estos meses escribiendo, ¿cómo voy a esperar un año para verlo en papel? Y entonces Pepe Calafel, el director de Planeta en América Latina, dijo, sencillo, hacemos un reversible. Y a mí me sonó como que si tuviéramos que comprar condones en la Lagunilla de bajo precio y con agujero, el reversible. Me dijo, no, muy sencillo, de este lado es un libro, de este lado es otro libro. Son 2 libros diferentes, tienen portadas diferentes, pero están en un volumen y bajamos el precio. Yo dije, vámonos con el reversible, desde luego me parece una idea genial. Y nació este libro reversible. ¿De qué trata? Bueno, de un lado es un reportaje, es una historia que yo tenía que escribir, tenía la obligación moral de escribir, que es la siguiente. Mi padre, cuando tenía 30 años, era periodista en la España de Franco. Trabajaba en un periódico bajo la dictadura. Su tío abuelo, su padre habían estado condenados a muerte después de la guerra civil, habían sido capturados, habían salido ya de la cárcel. Mi padre se metió al periodismo, y se metió a un periodismo, y se cuenta en esta historia, en el que no podías hacer periodismo, porque vivías bajo régimen de censura absoluta, ¿sí? Te decían de qué y cómo tenías que escribir. Y entonces mi padre empezó a practicar su pasión vital, que era el periodismo, y descubrió que no podía ser periodista bajo una dictadura, que no había manera ni de que el tema menos trascendente poderlo contar sin caer en las garras de la censura. Y
Y entonces en un momento de locura, yo habría nacido ya, tenía 7 años, mi padre dice, voy a ser cronista de ciclismo profesional. Era una locura absoluta. Mi padre no sabía montar en bicicleta. Nunca había sido cronista deportivo de nada. No había cubierto un partido de fútbol, de básquet o de hockey sobre patines. Había sido reportero de información general, pero reportero deportivo, cronista deportivo, jamás. Y de ciclismo no sabía nada. Tan es así que cuando fue a hacer su primera cadena de reportajes, sus colegas muy maledicientes le dijeron: Taibo es ese cuate que piensa que Biela y Manillar son 2 corredores italianos. Y era cierto, no distinguía un pedal, no sabía cómo en una carrera ciclista de larga distancia, lo que significa el demarraje, lo que significa el sprint, lo que significa el trabajo de equipo, el cortar el viento al que va adelante. No sabía nada de nada. Pero mi padre era teórico del solo se aprende a nadar tirándose al agua, y se tiró al agua. Yo como niño viví la experiencia. Mi padre regresaba de cubrir la Vuelta Ciclista Levante durante 9 días, y los duelos entre los grandes corredores de la época españoles, y la censura, y lo que no se podía decir. Y en el fondo mi padre tenía en el corazón una espina. Él quería ir a París. Y la única manera de ir a París en la España franquista, donde no te daban pasaporte, era yendo a cubrir el Tour de France. Y entonces su ilusión era llegar a París, y lo logró. Después de escribir durante 3 años las crónicas más enloquecidas deportivas que ustedes se puedan imaginar, como por ejemplo en una etapa clave de la Vuelta Ciclista a España, decidió seguir al que iba el último, no al que ganó. O decidió de repente que el tono de sus crónicas era contar la historia de los equipos de segunda y tercera que venían sufriendo por falta de dinero, por falta de refacciones, por falta de apoyo económico. Y entonces se volvió el gran cronista, lo adoraban sus lectores, porque contaba el deporte de una manera absolutamente diferente a las tradiciones comercial deportivas que imperaban en la época. Y finalmente se fue al Tour de France. Y llegó a París. Y en París lo que hizo fue, después de ver y reseñar el fin de la etapa, que terminaba en el Parque de los Príncipes, irse a buscar el café donde tomaba café Jean-Paul Sartre. Y yo le preguntaba, ¿lo viste? Me dijo, no. Y entonces, no lo vi, pero vi la silla donde se sentaba, me lo aseguró un mesero. ¿Y qué más hiciste? Fui a la librería de los republicanos españoles, que editaba libros en español prohibidos en España. Y yo le preguntaba años después, ¿y qué hiciste cuando viste la librería? Se me paré enfrente y vi todo el aparador, el mostrador externo, la cristalera, todos los libros, uno por uno. ¿Compraste alguno? Dijo, no, porque al día siguiente tenía que volver a España, y los guardias civiles españoles en la frontera me iban a meter al tanque si llegaba comprando libros prohibidos en España. Y entonces, ¿nomás la viste por fuera? Sí. Me lo decía 30 años después, cuando me llevó a esa librería a comprar libros por primera vez. ¿Y qué hice? Rescatar la historia. Para alguien que no sabe de ciclismo, va a ser una historia marciana. Pero luego, como toda historia, si la cuentas bien, pues entraré en ella. Los duelos entre los grandes corredores, etcétera, pero sobre todo la metáfora. La metáfora es la búsqueda de la libertad. Después de esta aventura de 3 años, mi padre sufre un accidente muy grave, siguiendo una vuelta ciclista de segunda importancia en Asturias. Vuela por encima de un jeep que choca contra una barda de piedra, se le rompe en 7 pedazos la pelvis, le perfora la vejiga con esquirlas, le rompe un brazo, una mano, está a punto de morir desangrado en el suelo y se salva milagrosamente. Le dicen que va a ser cojo toda su vida, sale del hospital con bastón y al cabo de un mes se repone y tira el bastón al mar y el bastón se va. Y mi padre nunca cojeó, pero al mismo tiempo tampoco volvió al ciclismo. Y decidió que la vida había cambiado. Y entonces reunió a la familia
Y dijo, nos vamos. Y mi mamá dijo, ¿a dónde? Y yo dije, ¿a dónde? Y él dijo, a México. Y nos vinimos. En masa, tíos, abuelos, primos, 31 taibos. Porque había encontrado otra manera de buscar la libertad. Qué bueno. Sí, francamente, qué bueno. Y nunca más le volvió a interesar el ciclismo profesional. De vez en cuando me convencía, o yo lo convencía, vamos a seguir por la televisión, por Eurostar, la Vuelta Ciclistas. Hubo un momento en que casi lo recluté cuando Alcántara, un jovencito corredor mexicano, ganó la Vuelta Ciclista Asturias. Pero en general había quedado atrás. A los 2 años de morir, año y medio, mi madre me dio 3 cuadernos empastados donde estaban recortes de prensa, fotos, notas que él había hecho. Y me dijo, tu padre quería que tuvieras esto. Yo dije, tengo que escribir este libro. Pero no podía escribirlo mientras no encontrara las crónicas que había escrito, que era el calor, la sal. Y mientras no recordara todas las vivencias que habíamos tenido en esa época cuando yo era niño y a lo largo de los años, en conversaciones sucesivas. Cuando por fin los pude encontrar, me senté y de un sentón, en 30 días salió el libro. ¿Sí? Y ahí está. Y alguien me dijo, ¿a alguien le va a interesar este libro, Paco? En Asturias probablemente, a los admiradores del ciclismo profesional les va a encantar, y a los periodistas les va a encantar porque lo van a entender. Pero el lector normalito y corrientito, o sea, los tuyos, les va a gustar. Y yo dije, sepa su madre. Pero uno escribe los libros que necesita escribir y el lector te dice si sí o si no. Y ahí vamos a la aventura. Esa fue la historia de la libertad y la bicicleta. Por otro lado, tenía un libro en cocina durante 20 años, que tenía que ver con una novela cuyo punto de partida era una historia que me había encontrado haciendo otra investigación en un archivo histórico, que contaba cómo Porfirio Díaz, en el fin de siglo, había enviado a todas las embajadas de México en todo el mundo una invitación para que campesinos alemanes, italianos, suizos vinieran a poblar México en zonas conflictivas donde había conflicto con comunidades indígenas, entre estas comunidades y el resto del país. Y algunos contestaron y dijeron vamos, y vinieron. Y entonces vinieron emigrantes suizos, alemanes, italianos, ¿no?, a poblar a diferentes partes. Llegaron italianos a Michoacán, llegaron alemanes a Torreón, llegaron alemanes a Chiapas y llegaron a Veracruz un grupo de italianos. Yo tenía ese material y un día conocí Nápoles, y al conocer Nápoles me deslumbré. Nápoles es la ciudad más mexicana de Italia. Tan es así que el día en que llegué me bajé del tren, caminé 20 metros y vi a un napoletano, napoletano, subido en la parte de atrás de una bicimoto, rompiendo a martillazos un semáforo. Y chale, como en el DF, dije, estoy en casa. Caminé otros 20 metros y me atropellaron bicimotos como 4 veces, ¿sí? Caminé otros 20 metros y una señora me vendió un encendedor sin piedra, y en una lo que llaman una bancarela. Y 5 metros más para allá, una señora me vendió la piedra para el encendedor. Ambos usados, el encendedor y la piedra. Y entré al barrio antiguo de Nápoles, que está cruzado por una calle que se llama Spacanapoli, Cortanápoles, donde de ventana a ventana la gente tiene pequeños salientes en las ventanas y casi se tocan, calles estrechas, el Nápoles español, de la época de la conquista española. Y vi mujeres contándose historias de ventana a ventana. Y he regresado muchas veces a Nápoles. Es un lugar donde tengo un núcleo de lectores casi tan bueno como en esta feria, ¿no? Que han leído todos mis libros publicados en Italia y me invitan a las sandwicherías más chingonas del planeta, llamadas salumerías por los italianos.
De hecho, si vas por Spacanápolis saliendo de la estación del tren, como a 200 metros, puedes entrar en una salumería y pedir un Paco Taibo. Y te sirven un sándwich de este Forge que no te lo acabas, con 4 casas de salami, un queso raro, provolone sin ahumar. Bueno, no, ya es demasiado para que no empiecen a sufrir estas horas de la tarde-noche. Y entonces Nápoles tomaba notas, y el Vesubio, y las islas, Murano, y las calles, y ciudad enloquecida. Y dije, la novela tiene que suceder en Nápoles y en Veracruz. Y empecé a recorrer Veracruz, y en Veracruz descubrí que el lugar donde quería que sucediera no existía, entonces me inventé uno que se llama Las Magnolias, entre Jalapa y Córdoba, subiendo hacia el noreste, y ya tenía el principio de la historia. Entonces la historia cuenta cómo un hombre de 70 años, 80, muchos años, regresa a Nápoles a morir, y regresa dominado por la culpa de algo que pasó en su juventud. En paralelo con esto se cuenta la historia de este joven que se llama el Diablo, que llega a Veracruz junto con un grupo de migrantes, 19, que establece esta comunidad de Las Magnolias, y que poco tiempo después de haberla establecido, los espías de don Porfirio presentan un informe por escrito que dice: oye, estos campesinos italianos son muy raros, ¿no? Los domingos se encueran y toman el sol encuerados, incluido el cura. Las semillas que les dimos se las comieron, el buey que les dimos se lo hicieron barbacoa. No han sembrado nada, pero han puesto una destilería que produce licor de nanche, que es malísimo para las borracheras y peor para las crudas. Entonces estos italianos son muy raros. Y ahí empieza la historia de por qué estos 19 italianos son muy raros. Y la historia de su comunidad cercana, indígena, con la que establecen maravillosas relaciones. Y la historia de uno que quiere volar con los voladores de Papantla. Y la historia y empiezan a correr las historias que los van terminando vinculando con los magonistas en Veracruz, poco antes de las insurrecciones magonistas del 6 y del 10. Mientras tanto, yo tengo a mi personaje que está regresando a Nápoles y va describiendo Nápoles y buscando la muerte por su culpa. Y la culpa no se las voy a contar porque es la clave de la novela. Si se las cuento, pierde toda tensión dramática. Pero cuando estaba en ese nivel, decidí, oye, está muy sencillo, vamos a introducir un nuevo plano narrativo, aparte de los dos que ya tenía. El joven con la historia que avanzaba, el viejo con la historia que regresaba. Y decidí introducir un nuevo plano narrativo, que era la presencia de 2 mujeres en los balcones, en una calle de Nápoles, que cuentan la historia que estamos leyendo, pero la mejoran y la componen. Dicen, no, pues si no era tan gordo, era menos gordo. Ahora sí era espía de Porfirio Díaz, pero era un huevón, no es que fuera espía así a la mala. Y como tu marido, le contesta a la otra, no, mejor que mi marido. Bien, y entonces aparece un coro griego formado por estas mujeres en los balcones de Nápoles que completa la historia. Cuando tenía las claves la escribí. Cuando la terminé de escribir dije, es lo mejor que he escrito desde el punto de vista literario en mi vida. Y me dijeron, ¿derecho? Y dije, derecho. Y entonces, hoy son un libro reversible, que ustedes pueden leer. Chale, ¿me vas a tomar una foto, mija? Salgo con el bigote amarillo por la nicotina. Y ahí están. ¿Y ahora qué sigue? Seguir escribiendo, porque si no escribo me muero. ¿Y qué sigue? Pues seguir escribiendo a las horas que me dejan, porque esta idea de dirigir el fondo me va a convertir en un promotor de la lectura al 92% de mi tiempo hábil, y me van a quedar 2 horas a la semana para seguir escribiendo mismas que utilizaré, porque no pienso seguir escribiendo. Así como no pienso dirigir el fondo desde unas oficinas en Picacho, en las alturas pirurris de la Ciudad de México, sino que las voy a dirigir como sé dirigir el fomento a la lectura, desde las calles y con la gente. Y pues eso fue lo que pasó, y con gusto respondo a todas sus dudas, preguntas, ansiedades e incluso indiscreciones. Ya a estas alturas del baile ya
¿A quién está grabando hoy? Penagos, no hay peligro, es de los nuestros. Que luego aparezco en Reforma diciendo, y ahora quiere proponer que se nacionalicen todas las sillas. No, quiero proponer ni más ni menos que nos devuelvan el penacho de Moctezuma, porque está en un museo en Austria y no es de ellos, se lo chingó Maximiliano. Pero esa es una batalla que me va a tomar tiempo convertir en noticia, hasta que se entere el Reforma y diga, y pretende que devuelvan el penacho de Moctezuma. Bueno, pues ni modo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, ha sido un placer. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo yo? Paco, buenas noches. Mi nombre es Igor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me da pena decirlo, pero soy de Atlacomulco. No, compadre, ganamos en Atlacomulco, perdió el PRI, chinga. Sí, así es. Un aplauso para los de Atlacomulco que se libraron de la dictadura. Paco, yo inclusive en Atlacomulco soy periodista, tengo un medio de comunicación allá, local, de la zona norte del Estado de México. Yo quiero preguntarte ahora que se viene esta situación de la invitación que se hizo por el nuevo gobierno que va a entrar, ¿cuál es el reto que tú identificas para la difusión de la cultura después de que nos hemos sacudido este régimen de mentiras y de corrupción? Tenemos 3 problemas y son de veras. Tenemos que hacer una revolución en el libro. Hay que bajar los precios de los libros de una manera radical, ¿sí? Tenemos que hacer colecciones populares, con la mejor literatura. Tenemos que hacer colecciones popularísimas de libro ilustrado que llegue a comunidades campesinas donde no se está leyendo, para que empiecen a leer. Tenemos que lograr tener librerías a lo largo y ancho de este país. Y donde no hay librería, un puesto de periódicos o un puestito de changarrito. Vamos a adaptar los carritos de hot dogs desusados para vender libros. Y luego vamos a dar otra batalla, que es desde las normales, discutiendo con los futuros maestros, regalando bibliotecas, hablando con la gente, crear un fermento y un fomento a la lectura masivo a lo largo de todo el país. Hacer del libro no un instrumento del cambio en sí mismo, sino algo mejor, un instrumento de la reflexión sobre la necesidad del cambio. No tenemos que trabajar sobre la educación formal. La educación formal te enseñará la tabla periódica de los elementos, pero no te va a enseñar que los 3 mosqueteros eran 4, D'Artagnan, Athos, Aramis y Porthos, 4, con lo cual la aritmética demostró que se equivoca y la realidad no. Y además que uno para todos y todos para uno, el lema de los 3 mosqueteros. La literatura tiene que trabajar sobre la educación informal, la que te da columna vertebral, alimenta emociones. Los 20 poemas de amor de Neruda ayudan a ligar más, pero ayudan a ligar mejor, no con una perspectiva pendeja machista, ¿sí? Tenemos que poner en la calle el diario de Ana Frank de nuevo, porque sabiendo que es una adolescente judía la que van a matar, es una reivindicación brutal de lo femenino. Tenemos que llevar el debate cultural a través del libro contra el machismo, el pensamiento reaccionario, la xenofobia, ¿sí? Tenemos que publicar libros de senegaleses y aprender que negro es bello, ¿sí? Tenemos que romper la mentalidad que hoy priva en una parte de nuestra sociedad pendeja y nacoburguesa, de que ahí vienen los salvadoreños, nos van a comer. Que no mamen, los que nos han estado comiendo son los dueños de los bancos, ¿sí? No hay misterio y no hay engaño. Bienvenidos los hermanos del Salvador, no más faltaba. Tenemos que luchar por el internacionalismo, por la información, dotar de cultura en el sentido más rico de la palabra. Quiero saber sobre la Revolución Rusa, quiero saber sobre el medievo, quiero saber sobre el Renacimiento, quiero al fin y al cabo que me acaben de decir si sí o no, Leonardo era gay y a mucho pinche orgullo, al que no le guste, ¿sí? Queremos leer de una manera liberadora y es armar una revolución. Eso nos va a obligar a trabajar 60 horas de las 24 del día, a reabrir librerías, a correr a la burocracia, a limpiar el changarro, ¿sí? Y a lanzar una política muy, muy, muy agresiva del libro.
Y si después de eso seguimos vivos, va a estar a toda madre. Y si no, va a estar a toda madre intentarlo. Sí. Que te presten un... Hola. Bueno, me da mucho gusto todo lo que estás diciendo. Y además del penacho de Moctezuma, quisiera preguntarte como qué se podría hacer, por ejemplo, para salvar las pequeñas librerías. Ahora todo el mundo compra sus libros por Amazon y las pequeñas librerías están muriendo. No sé qué se te ocurriría aquí para... A ver, en el momento en que unifiquemos la red Educal y la red del fondo, vamos a tener 123 librerías en el país. Se trata de que cada librería tenga una política de regalos, de descuentos, de ofertas, ¿sí?, para bajar el precio del libro. Se trata de que cada librería pequeña no sea una librería con un policía en la puerta. Cuando veo las librerías del fondo, hay un tira en la puerta, afuera. Las librerías no tienen que tener policías en la puerta. No tienen que tener nadie en la puerta. Las puertas de las librerías deben estar abiertas, ¿sí? ¿Y qué necesitamos? Necesitamos que salgan al camellón enfrente, que los cuentacuentos inunden la calle, que se hagan microfestivales, macrofestivales, promociones. Necesitamos que la librería se vuelva un foco de irradiación del debate cultural. El libro en sí mismo no es nada, pero el libro en sí mismo es todo, es el portador de ideas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las ideas que hay en el libro salgan, y entonces revivir las pequeñas librerías, porque Amazon no te va a dar jamás el consejo amistoso que yo doy cuando estoy en una feria del libro al pie de una silla hablando con la gente y le digo: compadre, si tienes 19 años y no has leído Fahrenheit de Bradbury, puta, estás jodido, güey, no entiendes cómo es el mundo. Ese reclamo emotivo a un lector adolescente que te regresa 3 días después con el Fahrenheit diciendo: puta, estaba de pelos. No te lo da Amazon, ni te lo da la mercadotecnia, ni el libro de moda, ni te lo da el mercantilismo. Te lo da el convertir las librerías en focos de irradiación del pensamiento crítico y del pensamiento vivo de esta sociedad. El gran cambio que viene después del triunfo de las elecciones es el gran cambio de crear democracia popular. Y democracia popular es información, debate, sabiduría colectiva compartida. Bueno, entonces, nosotros somos de Tamaulipas, estamos muy contentos, emocionados de estar aquí escuchándolo, especialmente porque hace años vivimos una experiencia mágica que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado los pensamientos. Estuvimos aquí en la FILIP, un grupo de personas que pues, le apostamos a proyectos de este tipo para que lleguen a nuestro estado y como bueno, ¿cómo se hace para replicar esto por allá en Tamaulipas? Por fortuna la gente de la FILIP nos escuchó, nos apoyó. Este año acabamos de terminar nuestra segunda FILIP, fue en Reynosa. Nos da mucho gusto y emoción escucharlo porque nos gustaría que la siguiente FILIP de la 3 nos pueda acompañar, nos llene de esas palabras, nos contagie a nuestras autoridades, a la gente. Sabemos que ha sido difícil empezar, pero lo más complicado es continuar y pues con estas oportunidades que se van a ofrecer, que los libros estén más cerca de la gente, que haya más bibliotecas, más librerías. Ojalá que nos toque también a Tamaulipas reforzar este proyecto que de verdad amamos y queremos que crezca y permanezca por siempre. Y que un día logremos ser como la gente. Para Tamaulipas, compañeros, esta es una lucha de vida o muerte. Ahí es civilización contra barbarie. Y logramos convencer a los adolescentes tamaulipecos de que es mejor leer una novela que andar de sicario, ganamos la batalla. Si no, la perdemos y la barbarie regresa, ¿sí? Si no voy yo, porque quién sabe cómo me venga la vida en los próximos meses, les mando a otros 3 peores que yo, que ya los encontraré, no se preocupen.
todas y a todos. Paco, buenas noches. ¿Qué con nuestros pueblos originarios, Paco? ¿Cómo te imaginas el trabajo con nuestros pueblos originarios, todas sus culturas? Desde el fomento a la lectura y el... Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que trabajar sobre la base realista de cómo fomentas la lectura con personas concretas. Estaba el otro día conversando y discutiendo. En la zona maya se hablan 9 mayas diferentes, no se escribe el maya. De veras, inventamos una academia del maya escrito que no existe y hacemos libros en maya, o usamos el castilla, que es la lengua de contacto. Sin embargo, en comunidades donde la lengua tiene no solo vigencia, sino tiene versión escrita, como entre comunidades oaxaqueñas, etcétera, pues sí, hay que editar en lengua, porque además fortalecer la relación con el mestizaje inmenso que tiene México significa en concreto contar sus historias. Entonces, a mí me divierte mucho cuando veo a los tlaxcaltecas eternamente acusados de ser los traidores en la conquista, y cuando leo un cuento o leo la historia de Tlaxcala, descubro que los tlaxcaltecas no eran los traidores eran los aztecas, que llevaban años chingándolos, ¿sí? Y ellos, que tenían ahí su república, dijeron: nos aliamos con este culero, Gachupín, para fregarnos a quitarnos el yugo azteca. Entonces necesitamos una historia de México que vuelva a plantearse la diversidad en sus contradicciones, en sus riquezas, y no el mito de lo indígena primitivo y maravilloso que nunca existió. Las guerras floridas llegaban a las zonas oaxaqueñas, arrasando a las comunidades. Las contradicciones entre los apaches y los indios pueblo estuvieron ahí siempre. Los pueblos, una comunidad sedentaria de cultivadores, y los apaches, una comunidad que parecían priistas en Diamantlo, y que sus razones tenían, ¿sí? Empujados a los desiertos de Nuevo México, el sureste. O sea, necesitamos una historia mucho más rica en contradicciones, mucho más que vaya en profundidad y que cuente historias. Yo quiero que haya una novela escrita por un mexicano de origen armenio que nos cuente cómo sus abuelos llegaron aquí y se salvaron del genocidio que se hizo en Armenia. Y quiero ese libro porque esa es parte de la manera como yo entiendo la mexicanidad, ¿sí? Así que, desde luego, me encantaría ver una versión tlaxcalteca de la historia de la conquista, y espero que alguien algún día la escriba. Últimamente no, porque andan achicados, porque los aztequistas los traen muy madreados a los tlaxcaltecas. ¿Qué quiero decir al fin y al cabo? Quiero decir que el respeto por los pasados de una sociedad multicultural, multiétnica, es fundamental, y que eso significa empezar a encontrar en el mundo del libro los materiales que los enriquecen y los iluminan.